ejercicio para conectar con su niño interior y empezar a coser, digamos, la herida o las heridas que dejó la ausencia paterna. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Traten de buscar un lugar tranquilo, donde ustedes puedan estar relajados, cómodos, con tiempo en sí para poder conectar. Hay algunos que les va a resultar mucho más fácil, a otros no, esa conexión. Traten de tener una fotito de ustedes cuando eran chiquititos, tal vez en la etapa del jardín, del preescolar. O si no, tal vez algún recuerdo, como por ejemplo puede ser, ay, la heladería tal, me gustaba pedir el helado de frutilla y chocolate, o de dulce de leche y limón. O tal vez, ay, cómo me encantaba el pasamano, jugar en el pasamano, en las plazas. Y me acuerdo de esa vuelta que mi tía me retó y, ay, esa sensación que tuve, el miedo que sentí de que le fuera a decir a mi mamá lo que estaba haciendo. Bueno, eso ayuda. O si no, tal vez cuando viene algún sobrinito o primito a su casa a visitarlos, o simplemente cuando están paseando por ahí, de repente ven a la salida de un jardín a los chicos chiquititos y nada. También eso los ayuda en sí a poder conectar con esa inocencia de ustedes del pasado que no supo ni pudo gestionar las cosas que le fueron pasando. ¿Mm? Ténganle compasión por lo que les tocó pasar de muy chiquititos, porque no es que fue algo así nomás, digamos, sino que fue bastante movidito. Hay que ir a buscarlo en sí al sótano, a este niño. Prender la luz, bajar las escaleras y llamarlo, decirle, vení, vamos a charlar. ¿Mm? Porque él se quedó esperando ahí, en la oscuridad, con miedo, congelado por el trauma, y ustedes no lo sabían. Entonces después se generó todo el despelote, digamos, en la vida adulta y en la adolescencia, ¿no? Entonces, hay que ir a buscarlo, es así, y charlar con él. Con esto, por ejemplo, del ejercicio de la foto, ¿no? Del recuerdo, más que nada para mí creo que se usa para poder observar en un otro y poder tenerle compasión, poder empatizar. Sobre todo cuando no aprendiste a mirarte a vos mismo y te resulta difícil, que el otro te sirva como espejo. Y en este caso la foto, el recuerdo, que puedas sacarlo de adentro tuyo, pero saber que es parte tuya también al mismo tiempo. Hay un dicho que dice, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en su propio ojo. Bueno, algo así sería. Entonces, sepan en sí que sus niños, o adolescentes o adultos están dentro de ustedes. Son como las mamushkas, pero para mí están interconectadas. La etapa anterior afecta a la siguiente con sus traumas y generan otros nuevos. Piden ser vistos, resueltos, para dejar de presentarse como patrones o destino en tu vida. Ellos quieren ser libres y felices. Y hasta que vos no veas esas heridas y no las resuelvas, ellos van a estar asustados, con miedo y ahí todo el tiempo queriendo ser vistos y metiéndose, colándose, digamos, en tu vida presente a través de patrones inconscientes. Bueno, entonces hay que liberarlos, ayudarlos. Porque acordate, vos te ayudás a vos mismo ayudando a tu niño, o a tu adolescente, o a tu adulto. Es así, te beneficias, se benefician todos ahí adentro. Entonces, para juntar de alguna manera, digamos, los chinchulines que quedan esparcidos, meterlos adentro del cuerpo y coser la herida, hay que tranquilizar a ese niño, que fue la etapa donde se generó todo esto. Buscar el evento raíz en la memoria, por ejemplo, cuando, qué sé yo, te enteraste de que tu papá había fallecido, digamos, y ustedes nunca lo conocieron, o sea, no tienen una imagen de lo que es la figura paterna, porque eso ocurrió, por ejemplo, 9 días antes de que ustedes nacieran, ¿sí? Le van a explicar la situación utilizando la lógica y la empatía, es decir, maternándose y paternándose para poder tranquilizarlo e ir disolviendo los bloqueos que se generaron. Pero hay que tomar conciencia de cuáles fueron. Ustedes en sí mejor que nadie saben lo que él necesitó y no tuvo en ese momento. Tal vez un abrazo, contención, acompañamiento, más explicación, etc. Acá cada uno, ya les digo, cada uno sabe. Así que ahora ustedes sí pueden dárselo, pues ya son grandes. Bueno, pueden prepararse tal vez la merienda o la comida que más les gustaba de chicos, y hacer el ejercicio en un lugar donde les encantaba y disfrutaban estar. Así pueden conectar mejor
con él, ¿no? Y más rápido. Hay algunos que dicen pancita llena, corazón contento. Para mí la comida une. Entonces, si vas a hacer este ejercicio, tal vez también te pueda servir, ¿no? Ustedes fíjense, hay que comentarle a ese niño que ahora ustedes están a cargo, que ustedes ahora son su papá y su mamá y que no los van a dejar nunca. Van a estar ahí para guiarlos, para protegerlos, para cuidarlos, para proveerlos, para estructurarlos, para que puedan sostener en sí ellos su propio interior. Que no tengan ya miedo, ni vergüenza, ni se sientan menos que los demás por el hecho en sí mismo y por todo lo que eso trajo consigo. Porque, a ver, no es solamente el hecho, como yo ya dije en un video anterior, sino que también trae lo que es la escasez, los malabares y un montón de cosas más. Así que voy a dar un ejemplo y luego el análisis de cómo se hace, digamos, o cómo yo lo haría. Bueno, el ejemplo es, la seño del jardín avisó que iba a haber reunión de padres y tenían que venir papá y mamá. Como es costumbre, lo repiten varios días seguidos, como loritos, porque están trabajando con chicos. Vos sabías en sí lo que era una mamá, pero no un papá. Recuerden que en este ejemplo el papá murió 9 días antes de que ella naciera. ¿Te fijaste que en tu casa eran tu mamá, tus hermanas y vos? Pero no había ningún papá. Y te empezaste a preocupar porque ella exigía un tal papá. No sabías en sí si preguntarle a tu mamá, porque siempre se veía como preocupada y vos no querías que ella se sintiera mal. Entonces empezaste a notar que a la entrada del jardín habían unos nenes grandes que iban a llevar a tus compañeritos y de repente escuchaste que la señora dijo, vino el papá de Ariel y trajo una torta para que todos le festejemos su cumpleaños, vamos a cantarles el feliz cumpleaños. Y ahí te diste cuenta de que esos nenes grandes eran los famosos papás. Ay, claro, y que vos no tenías un papá, que no estaba en tu casa, porque vos ya habías revisado. Entonces, para no preocupar a tu mamá, te acercaste a la señora y le preguntaste si podía venir solo tu mamá cuando ella volvió a recordar el tema. Y te dijo tajantemente, no, tienen que venir tu mamá y tu papá, ya te lo dije. Ay, y vos sentiste algo raro, que no se sintió bien, ni sabías cómo explicarle la situación en sí a la seño, porque eras chiquitita y no entendías ni sabías que te habías quedado sin papá. Entonces no te quedó otra que preguntarle a tu mamá y decirle, necesito que venga papá. Y tu mamá, que estaba tal vez cocinando, se gira y te mira atónita. Así, tac. Y vos le decís, sí, decile que venga, tiene que ir al jardín. La señora dijo que vos sola no podías venir. Yo le pregunté, me dijo que tiene que venir mi mamá y mi papá, así que decile que venga. ¿Dónde está? Imagínense la situación. Silencio total y después al rato, entre tu mamá y tus hermanas, te empiezan a explicar la situación. Te explican en sí que está en el cielo, que había muerto, y esa niña, nada, se le ocurrió decir, y bueno, consigo una escalera que llegue al cielo para hablar con él. Si total vos ves los pájaros, ¿entendés? Y decís qué tan alto puede estar. Tal vez piensa un niño. Y le dicen que el cielo está muy alto, que no existe una escalera tan alta, que llegue hasta allá, ¿no? Al escuchar todas las alternativas, las 1000 alternativas en sí que estaba poniendo la nena para poder verlo y hablar con él y decirle que tiene que ir al jardín, porque la seño pide que vaya. Entonces, a ver, continúo. Luego de la reunión de padres, la seño la miró muy mal a esta niña, con bronca, con rabia desde lo lejos. Y la nena, como vio que su mamá estaba cerca y luego ve a la seño y la ve enojada y la ve que la está mirando a ella así, no entiende el por qué. Solamente, nada,
no sabe qué fue lo que pasó, pero sabe que el trato para con ella había cambiado rotundamente a partir de ahí. Con el paso de los días, sintió la diferencia con sus compañeritos. Ellos sí tenían papá y ella no. Entonces uno quiere como llenar esos vacíos de alguna manera, porque se siente feo no tener y los otros sí. Por lo que para anestesiar esa sensación, que era dolor en sí, por la pérdida, y poder tranquilizarse, se creó la ilusión de que ella sí tenía papá, pero que estaba muy lejos trabajando y que no podía venir donde ella estaba y tampoco con el resto de la familia, para que todos se junten, ¿no? Esa fue en sí la manera que ella creó para no lidiar con eso al no tener contención. Y sobre todo cuando en la casa se repetía que no había que hablar de papá porque a mamá le hacía muy mal, en teoría. Bueno, a ver, ¿qué se pudo haber generado? Ahora voy a arrancar con el análisis. En la primera fase, en la de la escalera, bueno, ¿qué ocurrió? Que la nenita trató de resolver algo de grandes por su cuenta para no lastimar a su mamá. Luego, ofrecer 1000 soluciones con respecto a la escalera, al no comprender en sí lo que es el límite físico, al no saber lo que es la muerte en sí. En la segunda fase, después de la reunión, no entender el cambio de actitud para mal que tuvo la señora para con ella, ¿no? En la tercera fase, la manera que encontró para que esa falta no la destruyera, para no sentir ese dolor, esa ausencia, esa falta, esa pérdida. Creó una fantasía que aún sigue abierta inconscientemente. Su papá sigue vivo para ella. Ella lo está esperando, ¿sí? Y de grande va a buscar en el afuera esa figura sin darse cuenta. Entonces, ¿qué se le podría decir? Eso ya va a ser, ya les digo, muy particular de cada uno. Ahora de grande, vos por ejemplo sabés perfectamente qué fue lo que pasó y toca explicárselo. Por eso, yo doy esta introducción y luego arranco con lo que es el análisis para tener bien identificado lo que tenés que charlar y solucionar, digamos. Y luego vos fijarte los patrones que te generó, los posibles patrones que te pudo haber generado, ¿no? Bueno, con respecto a lo de la escalera, al no entender lo que es la muerte, la mejor manera para mí, por ejemplo, podría haber sido decirle, che, ¿te acordás de tu perrita Daisy? Y la nena te dice, pero un sí triste. ¿Te acordás que se murió? ¿Te acordás que un día ya no respiraba más, ni se movía y que la tuvieron que enterrar? Bueno, la perrita se murió. ¿Te acordás que vos preguntaste y dijiste de qué? Y yo te dije moquillo y vos te fijaste. O sea, que le preguntaste a tu mamá, ¿no? Y que te fijaste que sí, efectivamente tenía moquito ahí. Eso era moquillo, hacía mucho frío y se murió. Bueno, tu papá también se murió, eso es morirse, ¿sí? Cuando ya no respiras, no te moves y hay que enterrarte. Y nada, él se murió de otra manera. Por ejemplo, tuvo un accidente de moto y nada, se golpeó fuerte la cabeza y se murió, ¿sí? Bueno, mira, tu mamá y tus hermanas en ese momento que te explicaron las cosas del cielo y vos tiraste la idea de la escalera, te confundieron, ¿sí? Con eso del cielo, como yo te digo, y la de la escalera. Por eso, decís, yo ahora te voy a explicar y te estoy explicando en esta charla lo que es la muerte y lo que le pasó a él, ¿sí? Para que vos lo entiendas con esto de lo de la perrita Daisy. Vos ahora estás en un lugar seguro y yo estoy acá. Siempre recordárselo para que ella no sienta miedo, porque se puede resistir incluso. Entonces acá vos ya le estás dando lo que le faltó en ese momento, que es saber lo que es en sí la muerte, para no generar falsas soluciones irreales. Lo otro, con respecto a lo que pasó luego de la reunión, quiero que sepas que vos no hiciste en sí nada malo.
Es más, trataste de gestionar la situación como toda una adulta siendo tan chiquitita. Te cuento, mirá, seguramente tu mamá la retó por insistirte con eso del papá. Explicándole tal vez que ella era viuda, que él se había golpeado la cabeza y que se murió en ese accidente que yo ya te conté de moto. Entonces, la seño claramente también tiene las nanas, digamos, de muy chiquita y no lo sabe. Y nada, o sea, ay, ¿dónde me quedé? Y se la agarró con vos, no haciéndose responsable de lo que su insistencia en sí provocó. No pudo ver que vos eras una nenita sin papá y que necesitaba acompañamiento en sí en ese proceso. Su bronca ciega hizo que no viera tu vulnerabilidad, tu fragilidad. Ella solo quería un culpable por sus heridas, por sus nanas. Y luego, con respecto a lo de la fantasía del papá vivo. Acá está la zona más profunda de esa herida, a mi entender. Ya ahí ella le decís, mirá, ya no es necesario que sigas creyendo eso, ¿sí? No es verdad. Entiendo que fue tu manera, pero ahora yo tengo las herramientas para ayudarte a afrontarlo. Vamos entonces a aceptar lo que ocurrió. Papá murió, así como la Daisy. No tengas miedo a sentir su pérdida. Está bien que lo hagas. Ahora estoy yo para paternarte. No te olvides, ¿eh? Estoy acá y voy a estar acá siempre con vos. Cuando sientas su falta, voy a resolverlo. Así que vos quédate tranqui. Y a ver, para no olvidarme de nada, anoté todo porque esto es muy importante. Esto, acá. Entonces, luego te toca analizar esto más objetivamente, todo lo que puedas. Y yo, por ejemplo, lo que pude darme cuenta en este análisis que voy haciendo así, cómo lo voy desmenuzando, ustedes fíjense, que se pudieron generar los siguientes patrones en sí en la adultez que siguen activos, presentándose una y otra vez con diferentes caras, lugares, situaciones. Con respecto a estas 3 cosas puntuales que yo ya les dije. Con lo de la escalera, es creer en lo que te dice la gente ciegamente y basar las soluciones de obstáculo, digamos, en soluciones irreales de fondo, pero que para vos son realizables, que implican siempre que vos te esfuerces, que pienses, que hagas. Esto es claramente siempre cuando se te presenta, por ejemplo, una situación que desconoces por completo, como en este caso la nenita, lo que era la muerte, y puede generarte alguna pérdida, ya sea económica, sentimental, cuando sos grande, y en ese momento, ¿qué pérdida te generó? Tal vez tiempo, energía, y que busques soluciones que ninguna es realizable. Ay, bueno, entonces, posible solución para tu vida adulta cuando vos te des cuenta de que se te está presentando una situación en donde ese patrón está ahí diciendo, acá estoy, tirando luces. Y es, si hay algo que desconoces y podés perder algo valioso para vos, investiga por tu cuenta qué es eso desconocido. Así, en base a tu análisis sobre el tema, vas a poder generar soluciones más reales y realizables. El entorno o las otras personas pueden usar metáforas, no ser claros o querer engañarte para sacar ventaja al explicarte eso que desconoces. No importa quién sea el otro, si es un familiar, un amigo, una pareja, un jefe, un vecino, un compañero de trabajo. Ellos hablan desde sus heridas muchas veces.
Entonces, si ustedes ya saben que tienen ese patrón, porque lo pudieron identificar, hay que estar atentos para entrar consciente al juego, así pueden pasar de nivel. ¿Mm? Con respecto a lo que se generó, por ejemplo, después de lo de la reunión, es creer que la gente se enoja y se molesta con vos por tu culpa, que siempre es tu culpa, por lo que hablas, por el cómo también lo hablas, por tu apariencia, por tu situación económica, por tu físico, etc. Y te enroscas a empezar qué fue lo que hiciste mal y qué dijiste, y te empezás a autocastigar a vos misma sin darte cuenta. Como si vos fueras en sí el problema. Posible solución: separar los tantos. Vos sos responsable en sí de lo que pensás, de lo que decís y de lo que haces, y la otra persona de su parte. Muchas veces ocurre que desde el otro lado también hay heridas no resueltas que buscan culpables para no hacerse responsables de eso que en sí les corresponde a ellos. Se frustran ante las negativas en sí de los demás cuando les colocan límites, que no saben gestionar el rechazo, la indiferencia, el abandono. Por lo que si vos en sí sos consciente de lo que decís, de lo que pensás y de lo que haces, y sabes perfectamente colocar límites, no hay entrada para que te afecte el cómo se siente el otro. Comprendés que no sabe en sí gestionar la situación e ignora sus heridas. Entonces, para evitar tal vez que las cosas escalen, no te relacionas más con esa persona que no respeta tus límites sanamente, porque es incapaz. Y con respecto a lo de la fantasía, es dejar puertas abiertas a relaciones que ya están muertas hace tiempo para no atravesar el umbral del cierre de la relación, del proyecto, porque la pérdida en sí duele, por el tiempo, la energía, el esfuerzo, las ganas que uno le puso y todo lo que se le puede llegar a ocurrir a ustedes. Acá te quedás, por ejemplo, invirtiendo en un negocio que se está hundiendo mal, o en una relación, y vos crees que si le pones ganas vas a sacarla adelante, a flote, cuando ya hace años que eso está yendo cada vez para peor y nada, esperando que las cosas en sí se solucionen como por arte de magia y llegue ese papá a poner orden y que las cosas funcionen de una vez. Así que posible solución: no tener miedo a atravesar el duelo de los cierres en el ámbito que sea. Ser consciente de tus limitaciones, de tus no negociables y de las posibilidades reales de solucionar algo. Hay cosas irremontables e irreconciliables. Hay que tratar de ser lo más objetiva posible con esto. Así evitas perder tiempo, energía en algo que ya cumplió su finalidad en sí en tu vida. Las pérdidas tienen un propósito en sí, una enseñanza para que seas más sabio y consciente de tu propia vida. Muchas veces son bendiciones disfrazadas. Hay pérdidas que dan libertad, que dan vida, pero eso sí, tienen un costo. Bueno, hasta acá voy a dejar esta parte porque después le toca el turno a hablar con el adolescente, ese que defendió a su manera al niño para ir haciendo las curaciones, digamos, de esa herida que ya estamos suturando, hasta que cicatrice cuando ya hayamos cerrado el ciclo y atravesado todo el duelo que no procesamos en sí en su momento, pero ese tema, ya como les dije, es para otro video, así que nada, nos vemos porque ¡ay, se hizo re largo! Bueno, besitos y nos vemos.